Se dice que hay 3 modos de acompañarnos en la vida: desde una ventana, desde una calle o sentado en una silla. Y yo, Cesarita, hoy quiero estar desde la ventana para verte a ti, joven, y contarte lo que Dios puede hacer en ti, porque lo hizo en mí. Te veo entre el sopor de un día, miro tus ojos reflejados en cada rostro, en cada pupila de la gente que transita a tu lado. Busco una sola chispa de felicidad, de esperanza y de paz en cada persona, y resulta que en cada una de ellas encontramos algo de nosotros mismos. Hay momentos en que la vida cansa, pero tú nunca te canses de vivirla, así como te toca tenerla y lo que vas construyendo. Ámala, aférrate y compártela. Te aseguro que te sentirás contenta, contento. Yo, Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos, soy para ti una joven sin tiempo. Nací el 27 de agosto de 1829 en la ciudad de Aguascalientes y al día siguiente fui bautizada en la hoy catedral del mismo estado. Mexicana por nacimiento, aunque mis padres, el licenciado José María Ruiz de Esparza y Peredo, y mi madre, María Bruna Dávalos Rincón Gallardo, tenían ascendencia española. Solo te diré algo breve de ellos, porque indudablemente la vida de nuestros padres marca la nuestra. Mi padre se desenvolvía en el mundo de las leyes y mi madre permanecía en casa. Nos educó y formó adecuadamente. Cuando ella nació, su madre falleció. Creció con la segunda esposa de mi abuelo Juan, una mujer que, aunque la amó, nunca suplió el amor de mamá. Quizá eso hizo que a la edad de 15 años contrajera matrimonio con mi padre, 12 años mayor que ella. Fuimos 14 hijos, pero solo 7 vivimos. Justo, quien después tomará el nombre de Juan Hernández Dávalos y será un reconocido historiador mexicano: María Justa, María Ignacia, José María, Juliana, que será hija de la Caridad, y María del Refugio. Fui la 4ª hija de ese matrimonio cristiano. Siempre he agradecido a Dios la vida que por milagro me concedió. Nací 7 mesina y con serias dificultades para respirar. Hubo un momento que el corazón angustiado de mi padre hizo que tomara una hojita de lata, formó un tubito y por ahí me compartía en boca y nariz el aire que necesitaba para vivir. Había un vacío biológico en mí que se llenó con el tiempo. Tardé 3 años para caminar, mis pulmones quedaron muy sensibles y necesité uno que de otro remedio para poder crecer y sostenerme saludable. Siempre he considerado mi vida como el primer milagro de la providencia. Mi vida espiritual, desarrollada en casa, con la bendición de mi padre y la constancia de mi madre, fue para mí el milagro de la gracia. Crecí en un hogar cristiano, mis padres me dieron una educación católica y en el santo temor de Dios. Desde muy niña me enseñaron el camino de la virtud, el amor a Dios y el horror al pecado. Puedo decir que prefería morir antes de cometer un pecado y me esforcé siempre para amar a Dios en todos y en todo momento. Mi padre nos compraba libros religiosos, mi madre nos enseñaba a hacer oración. Como recuerdo esas noches, era pequeña, cierto, pero llegaba la noche, mi madre encendía una vela, hacía una lectura espiritual y luego apagaba la vela para que en el silencio Justa, Juliana y yo platicáramos con Dios. Yo me dormía y seguramente también mis hermanas. Mi padre me llevaba en sus brazos a la cama. De mi madre recuerdo muchas de sus devociones, me las aprendí de memoria y las seguí por muchos años. Mi padre siempre nos dejó en libertad a mamá y a mis hermanas para nuestras devociones. Nunca nos prohibió que fuéramos a la iglesia a la hora que nos parecía. Debido al trabajo de mi padre, al año de nacida comenzó nuestra vida itinerante. Me recuerdo en un carruaje, me veo en los brazos de mi madre María Bruna, los demás hermanos dormidos y arrullados por el vaivén del carro. Y así vamos de Aguascalientes, nuestra tierra natal, a Zacatecas. Se desata una epidemia de cólera y nos trasladamos a Sombrerete. Más tarde a Durango, donde viví 10 años y estudié con mi madre y otras profesoras en casa. Me enseñaron a leer, a escribir, a contar, bordar, coser y los quehaceres domésticos. No supe nada de gramática y de otros estudios. Volvimos a Aguascalientes.
cuando tenía ya 14 años. Nuestra estancia fue breve, de vuelta 3 años más a Zacatecas para que finalmente mis padres se establecieran en San Luis Potosí en 1847, cuando ya tenía 18 años. Fui adolescente y joven en una familia muy conservadora. Mi madre tenía un sistema pedagógico muy estricto, mucho cuidado con las amistades, con las visitas, con la compostura y las modas, mucho recogimiento en casa, cuidado extremo en las conversaciones y lecturas. Nunca nos dejaba solas con las visitas y cuando algunas señoras platicaban cosas que no convenía, nos hacía una seña y luego nos salíamos. Y por esta vigilancia tan estricta de mamá, yo ignoraba muchas cosas, especialmente de las relaciones afectivas que podrían darse. Y fue hasta que cumplí 16 años cuando me sorprendí con uno de esos pensamientos naturales de atracción afectiva, pero que para mí fueron aflicción. Pero regreso a mi tiempo juvenil, viviendo en Zacatecas. Me decían que era parecida a mi madre. Ella era muy bonita, educada y de fino trato. Entonces yo empecé a sentirme que me gustaba estar bien vestida. Tenía una cabellera abundante, de color castaño, que peinaba y adornaba con los pocos detalles que mamá nos permitía. Me gustaba verme y sentirme bonita. Quiero decirte que me sorprendí descubriéndome como una mujer plena, con deseos de agradar y de presentar mis encantos juveniles. Tenía yo 17 años cuando renuncié a esas vanidades del mundo, los adornos y las amistades, y opté por tener un estilo más sencillo en mi vestir y en el peinado. Y entonces comencé a escribir otra parte de mi vida. Tenía un confesor y cuando él no me podía dirigir como yo deseaba, entonces leía libros, de los cuales mi padre me había comprado, y tomé especialmente 2, el de la vida devota y el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales. Él fue mi maestro en la oración. Aprendí cómo acercarme a Jesús en la oración con toda naturalidad, con todo el alma, mi cariño y en la práctica de las virtudes. Quiero confesarles que dirigir mi espíritu sola a través de libros, así como me dejó gozos, también me hizo sufrir porque me hice muy temerosa de ofender a Dios hasta en el más mínimo detalle. Mamá se afligió mucho y queriendo ayudarme, me pidió que me ocupara de los gastos y de las personas que trabajaban en casa. Así distraería un poco mi atención, pues tuve épocas en las que todo me parecía pecado y no quería hablar. La alegría de mi juventud la entristecía pensando que no era un alma privilegiada, que muchos eran los llamados y pocos los escogidos. Pero entre esas almas, por mis pecados yo no estaba. Eso me afligía mucho y me daba la depre, dicen hoy los jóvenes. Lo importante para salir de ese estado es la ayuda, y ahí mamá fue clave para mí. Establecí un método de vida donde Dios tuviera una parte de mi tiempo, y además podía hacerlo, pues nada económicamente faltaba en casa. Ayudaba a mamá en la casa. Las obras de caridad que hacían mis padres las fui aprendiendo y poniendo en práctica. Mi infancia, adolescencia y juventud fue agitada y cambiante, no solo de espacio físico, sino también de costumbres, de personas, de detalles. Hizo que mi corazón aprendiera a apreciar lo que se tiene, a ser agradecida por lo que Dios nos regala y a desprendernos para seguir adelante. Mi madre, con la herencia recibida de mi abuela, compró un predio en la calle del Portillo de San Agustín, en San Luis Potosí, y al fin podíamos decir que teníamos una casa. Y de pronto nos vamos desarrollando y descubrimos que las señoritas Ruiz de Esparza y Dávalos estábamos ya en edad de contraer matrimonio, ya algunas con pretendientes, excepto Juliana y yo. Mi padre manda hacer expresamente para mí un niño Dios, un trocito de madera no mayor de 38 centímetros, un pequeño que duerme sobre su mano izquierda, y por esas cosas que solo son de Dios, un tío nos regala un anillo de oro. Ante estos 2 signos, mi corazón encontró la voz de Dios que me invitaba a una entrega total. Mis padres sabían de mi inclinación a las cosas de Dios, así que no les extrañó cuando les pedí permiso para dedicar mi vida a Dios. No sabía cómo sería, pero si este momento tenía al niño y el anillo, podría consultarle a mi director y sellar mi compromiso con ello. Así estuve unos meses pensándolo. Me decidí, mandé a grabar en mi anillo 2 letras, J y C, Jesús y Cesarita, y le hice un anillo chiquito a mi niño, al cual le puse solo la letra C para que Jesús pensara solo en Cesarita. Y así, el 12 de octubre de 1848, me fui a la sacristía del templo en el convento de San Francisco. Mi confesor
Fray Ignacio Zampayo bendijo los anillos y me dio por esposo a Jesús. Llena de gozo, hice una comunión espiritual y haciendo un acto de fe, tomé como padrinos de esa alianza a María y José y después le puse al niño su anillito. Tenía 19 años cuando decidí ser toda de Jesús y vivir acompañada de mi Madre María Santísima y de mi Padre San José, porque han de saber que la devoción de María y José estaba muy arraigada en mi familia. Y como a toda esposa le preocupan las cosas de su esposo, todo lo que hacía, lo hacía por agradarlo. Externamente me gustaba verlo bien vestido, con flores, con una carpetita para recostarlo, e internamente quería parecerme a él en su humildad. No era un capricho juvenil o una idea romántica. Busqué vivir en su presencia y ofrecerme en sacrificio por las cosas de él. El anillo era un signo que me gritaba al oído constantemente: ¿con quién me he desposado? ¿Con quién camino en la vida? ¿Y a quién me he entregado? Mis afectos consistían en una oración del corazón que durante el día eran a base de ejaculatorias, comuniones espirituales, besar el anillo, hacer todo por su amor con el fin de agradarle. Por la noche me iba a sus pies a hacer oración y a rezar las devociones que desde niña había aprendido. En Navidad me pasaba la noche en oración, hacía lecturas espirituales y mi corazón se gozaba recordando a Jesús, María y José. Mi vida giraba en torno a Jesús. Cuando uno ama, hace tiempo para lo que ama. No hay tiempo ni límite para expresar el amor. El momento real de comenzar a vivir este misterio de entrega a Jesús en mi vida fue al verme de pronto privada del amor y presencia de mi madre. El viernes 18 de abril de 1856 me vi ante el féretro de mi madre y con la opresión y la certeza de un vacío en el alma prometí recordar todas sus enseñanzas y velar por mis hermanos. Y la casa se acabó. Mi padre se casa nuevamente con una mujer de pocos valores morales que lo explota económicamente, le roba su dinero y lo abandona estando paralítico, y yo al pie de mi destino ayudándolo y velando por su recuperación. Después hay un pequeño que mi cuñada al morir deja en mis brazos. Atiendo a mi padre. Es agobiante, sin embargo Dios está conmigo. 10 meses únicamente y el pequeño muere. Y más tarde, el 25 de abril de 1861, muere también mi padre. Nuevamente mis ojos se nublan ante un féretro. Otra vez la muerte llega y me arrebata otro ser amado, mi padre. Me deja como albacea. Un sufrimiento más. Los hermanos aparecen para la lucha de la herencia, pero nadie acepta pagar las deudas que dejó mi padre. Había frustrado mi deseo de ser monja y preferí solicitar a mis familiares en la Ciudad de México ayudaran a mi hermana Juliana a que llegara al Hospital San Andrés para que sea parte de las Hijas de la Caridad. Las dos deseábamos consagrar nuestra vida a Dios, pero tenía que resolver las deudas de mi padre. Era un acto de justicia. Se ha vencido la hipoteca de la propiedad. Apenas cubría los intereses y parte de la deuda. Lentamente un beso del viento de la mañana me levanta para recoger mis cosas. Qué soledad tan grande. ¿Dónde la paz de antaño? ¿Dónde la mano cariñosa de mamá? Todo se ha ido. ¿A dónde ir? ¿Dónde dirigirme? Mi hermana refugio, haciendo honor a su nombre, me invitó a vivir con ella. Después de un tiempo, la muerte llega nuevamente a mi vida. Mi hermana refugio enferma de tifo y muere, dejando a sus 2 pequeños hijos, Pepita y Miguel. Al mes muere mi cuñado, y las manos pequeñas de mis sobrinos se unieron a la mía, que estando fría y temblorosa, necesitaba sujetarse de ellos. Puesta de rodillas los abrazo y les prometo velar por ellos. Yo que en un tiempo fui servida, ahora sumida en la soledad y la pobreza, tendría que valerme por mí misma y comenzar a trabajar para sostenernos. 5 años tuve un estanquillo donde vendí flores, dulces, chocolates y demás productos y gozaba de la sonrisa y la vida que luchaba por crecer en Pepita y Miguel. Ya no tenía tiempo para la oración y la lectura, pero Dios estaba más cerca de mí que yo de mí misma. Dejé una juventud encerrada en la casita de Nazaret, la cual, años más tarde, me impulsó a salir a anunciar el reino, con mi debilidad, pero también con un corazón que era todo de Jesús, María y José. Y me guardó como a la niña de sus ojos, me escondió bajo la sombra de sus alas.